Comenzamos una nueva grabación. Listo. Entonces aquí tenemos el sistema respiratorio con sus vías aéreas altas o superiores y sus vías aéreas bajas o inferiores. Así como nos hicieron la división, los chicos que nos hicieron la división hasta el cartílago cricoide, y nos decía que por encima del cartílago cricoide encontrábamos lo que son las vías aéreas altas o superiores, que se corresponden con lo que sería la nariz, las fosas nasales y la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Y a partir de allí vamos a encontrar por debajo del cartílago cricoide la tráquea, los bronquios y los pulmones, que serían las vías aéreas bajas o inferiores. Aquí tenemos una cavidad nasal en un corte longitudinal, un corte sagital que hicimos aquí. Y estamos viéndola lateralmente, ¿sí? Tenemos que tiene un techo, tiene un piso, tiene una parte anterior, como nos dijo Suárez, que nos habló de ellas, y Valencia también. Tenemos un techo que está constituido por los huesos del cráneo, por parte de los huesos del cráneo. Entonces tendríamos aquí el hueso frontal, por un lado, entraría hasta los huesos, el hueso propio de la nariz. Encontramos también el etmoides, con su lámina cribosa, que nos hablaron de ella, el efenoides, ¿sí? Y eso constituiría lo que es el techo de la cavidad nasal. También lo que es la parte del piso está constituido por dos huesos, el maxilar superior o maxilar solo, dependiendo de la bibliografía que utilicen, y el palatino. En la parte posterior ellos forman lo que es el paladar, que vendría siendo el piso de la cavidad nasal. La parte anterior, que también recibe el nombre de narinas u orificios nasales o nares, como nos dijo Suárez, y la parte posterior que recibe el nombre de coanas, esas aberturas posteriores. Aquí en la cavidad nasal pues se van a observar estas como elevaciones que tenemos allí, que son los cornetes, ¿cierto? Cornete superior, cornete medio y el cornete inferior. Entendiendo que el cornete superior y el cornete medio hacen parte, o bueno, son las masas laterales del etmoides. ¿Se acuerdan de las masas laterales del etmoides? Que están recubiertas por este epitelio que recubra toda la cavidad nasal. Y que el cornete inferior sí es un hueso aparte que hace parte de los huesos de la cara que ya conocimos, que también recibe el nombre de concha o cornete inferior. También está recubierto por epitelio respiratorio, también conocido como, más específicamente como epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, no queratinizado. O sea, es un epitelio que tiene estratos, que está así como una paredilla que está hecha con varias filas de bloques, de ladrillos. Eso es lo que es estratificado. Cilíndrico, pues que tiene células cilíndricas. Ciliado, que posee cilios, y en esto quiero que lo diferencien, hagan la diferenciación bien, que es un cilio. Los cilios son microscópicos. Por lo tanto, a los vellos que encontramos aquí, esos folículos pilosos que están en la entrada de la cavidad nasal y que hacen parte de lo que es el vestíbulo nasal, que aparecen allí, no se les dice nunca cilios porque ellos no son cilios, los cilios son microscópicos. Y a veces encontramos ese error bastante, entonces pilas con eso. Ellos se denominan vibrisas con V y B, vibrisas. Entonces ahí como para que lo tengan en cuenta. Los cilios sí los hay en el epitelio estratificado cilíndrico ciliado, pero no se van a ver porque los cilios son microscópicos, pertenecen a la célula, por lo tanto van a ser microscópicos. Recuerden que son los medios de locomoción de la célula, como lo es el flagelo también.
Aquí tenemos el esqueleto mirándolo desde arriba, entonces esto sería lo que es el piso, ¿verdad? Piso de la cavidad nasal. Aquí vemos el hueso maxilar superior, el hueso palatino. Ya lo conocemos, la lámina palatina, la lámina horizontal del palatino también. Aquí también, bueno, lo podemos ver aquí con el agujero esfenopalatino, por donde pasa el nervio esfenopalatino, y la arteria esfenopalatina también. Aquí, esta zona que vemos aquí, entonces, es la parte ósea. Miren dónde está este hueso que tenemos aquí, es el etmoides. Estas son las masas laterales del etmoides. Fíjense cómo ellas me van a formar. Esta, la más superior, lo que se va a conocer como cornete superior, y esta, el famoso cornete medio. Y esto que vemos abajo es el cornete inferior, que hace parte ya de los huesos de la cara, y es un hueso único, solo, que ya lo conocemos, uno de los huesos pares de la cara. Eso para mostrarles aquí. Aquí vemos huesos propios de la nariz, miren, el hueso frontal, el efenoides, aquí vemos el palatino y el maxilar superior. Bueno, aquí igual vamos a ir pasando. Aquí lo que nos mostraba del tabique, aquí un tabique que está bien retecito, ¿verdad? Y aquí cómo viene esa formación del tabique. Suárez también nos habló de ella, cómo se forma este tabique. Entonces este tabique viene de lo que es la lámina perpendicular del etmoides, que se continúa, ¿sí? Mírenla aquí, esto grisáceo. El vómer, que está aquí en la parte posterior, este de rosadito. Y aquí ya vendría lo que es el cartílago nasal. Veamos que en esta se ve mejor. Aquí tenemos, miren, la lámina perpendicular del etmoide. Este es el hueso etmoides, acuérdense, esta es la lámina perpendicular. Y esto es el cartílago nasal. Por detrás de él, esto verde que vemos aquí, es el vómer. ¿Ok? El hueso vómer. Entonces, esta combinación, esta unión del vómer, la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago nasal, nos va a crear lo que es la división de la cavidad nasal. Y entonces, esa cavidad que vimos va a quedar dividida en dos. ¿Sí? Una cavidad de un lado, el derecho, y una de un lado izquierdo. Esto sería la pared lateral, ¿sí?, de las fosas nasales, mientras que la pared medial sería la que acabamos de ver, que sería el tabique. El tabique sería la pared medial o pared interna, mientras que estas serían las paredes laterales, que es donde están los cornetes. Mírenlos aquí. Bueno, en los cornetes hay otras elevaciones también. Tenemos un cornete supremo, por ejemplo, este que tenemos aquí, el famoso cornete supremo, el de Soccer Khan, también lo tenemos. Vemos aquí nuestro cornete superior, medio e inferior. Los meatos, ¿qué son los meatos? Entonces los meatos son esas estructuras por donde van a drenar los senos paranasales, que también nos hablaron, y mírenlos aquí. Me voy a regresar un poco. Aquí tenemos los senos paranasales. Este sería el seno frontal, ¿sí?, el seno esfenoidal, el seno del maxilar superior, que aquí no se ve bien, pero en otra lámina ahorita lo veremos de mejor manera, que estaría en esta zona, el seno del maxilar superior, y el seno etmoidal, que aquí tampoco se ve muy bien, pero en esta zona aquí quitaron la parte superior de las masas laterales, entonces aquí veríamos las celdillas etmoidales. Ellos deben drenar, mírenlos aquí están las celdillas etmoidales, las hay anteriores y las hay posteriores. Entonces, ellos deben drenar su contenido. Ellos están revestidos por el mismo epitelio, estratificado cilíndrico ciliado, no queratinizado. Este epitelio tiene gran cantidad de células caliciformes que son productoras de moco, de mucina. Esa mucina le da esa característica especial.
a esta zona. En los senos paranasales entonces también hay mucina, y cuando por reacciones de antígenos de algunas sustancias o algunos microorganismos, algo que llega a la cavidad nasal, puede generar que la producción de moco se aumente para tratar de englobar a eso que la cavidad nasal percibe como un agresor. Recuerden que no necesariamente tiene que ser un microorganismo. Podría ser cualquier, podría ser polen, pero si el señor es alérgico a ese polen, entonces el sistema percibirá a ese polen, lo percibirá como una agresión fatal. Y entonces comenzará con todo el proceso que ya conocemos de la histamina que se genera y todo esto, que me va a generar aumento en la producción de moco y enrojecimiento, inflamación, todas estas características de lo que es la cascada de la inflamación. Pero entonces, este moco, que la reacción también se da en la cavidad de los senos paranasales. Ahora ustedes dirán, pero si la reacción se debe dar aquí, solamente en la cavidad nasal como tal, sería bueno leer. Hay un libro de un médico que es de Pasto, un internista nuestro colombiano, que escribió un libro que se llama El síndrome de las mucosas. Sería bueno que cuando puedan por ahí lo revisen. Se llama El síndrome de las mucosas. Entonces él nos habla, da una visión nueva acerca de lo que es la alergia y todo este cuento de las mucosas, y cómo las mucosas todas están interconectadas. Quiere decir que la mucosa oral está interconectada con la mucosa nasal, con la mucosa que está en los senos paranasales, con la mucosa inclusive vaginal y con la mucosa también del tubo digestivo, que cuando se producen a veces, cuando se producen como, como esta rinitis, esta rinorrea, esta producción excesiva de moco que se produce por un antígeno que reaccionó y produjo una reacción por encima de lo que se espera. Esto hace que también otras mucosas reaccionen, porque como todo esto se da a través de receptores que captan, cuando se envía la respuesta se envía para todas las mucosas. Entonces, por ejemplo, se tiene una gripa y se tiene rinorrea abundante, y también aumenta de repente en las mujeres el flujo vaginal. Sí, estas cositas así. Él habla acerca de esto en ese libro, que es interesante por esa visión. De hecho, fue premiado a nivel internacional por la visión esta de esa visión. Entonces él habla del síndrome de las mucosas, se llama. Crea esa parte es interesante. Pero bueno, volviendo acá a lo nuestro, entonces cuando esto reacciona, porque la cavidad nasal reacciona, pero como es el mismo epitelio, son mucosas, aquí también hay una reacción de producción abundante de moco. Entonces, ese moco abundante, lógicamente, va a producir inflamación, porque cuando esto se aumenta va a generar unas presiones sobre estas paredes, y es lo que me va a generar, y ustedes conocen ya como sinusitis. Miren que ellos tienen unos agujeros, unos forámenes, que van a conducir a través de unos conductos que van a drenar a través de esos meatos. Pero como el moco, ya por decirte que es moco, quiere decir que tiene una densidad mayor, es más denso que un líquido. Entonces, el salir por eso sin presión, porque aquí no hay una presión, no se ejerce sobre ellos una presión tan fuerte, el salir por allí le va a costar. Entonces va a generar todos estos procesos. Por eso cuando utilizamos los tratamientos, nosotros decimos, oye, vamos a darle un mucolítico. ¿Qué es un mucolítico? Es una sustancia que va a tratar de licuar ese moco, de convertirlo a más líquido, que no sea tan espeso, sino que sea más líquido. Buscando que esto pueda drenar fácilmente y salir a la cavidad nasal. ¿Ok? Entonces, para que más o menos ahí comprendan de cómo manejar esto del moco. Pero el moco tiene una importancia que ahorita la veremos. Ok, entonces,
Como decíamos, aquí ya quitamos esta parte de las masas laterales y vamos a ver, miren, estas son las celdillas etmoidales. Estas celdillas etmoidales también hacen parte de esto y por ellas drenan. Entonces aquí el meato, los meatos son 3 también, así como los cornetes. Y así como los cornetes, que son superior, medio e inferior, también los meatos son superior, medio e inferior. Entonces esto sería el meato superior y aquí aparecen dos agujeros por donde salen lo que son las celdillas, el contenido de las celdillas etmoidales posteriores, ¿ok? Las medias y las posteriores. Eso sería a través de entonces el meato superior. Por allí drenan. En cuanto al meato medio, miren que esto ya sería el superior aquí arriba, y miren aquí debajo el medio. En este meato medio, pues nosotros vamos a encontrar, miren acá está total, el meato medio, el promontorio nasal, que es este que tenemos aquí, este promontorio nasal. Aparece también aquí el hiato semilunar, que es esto que tiene forma de media luna aquí, por eso se llama hiato semilunar, y el infundíbulo etmoidal, que es este que viene aquí. Este es el infundíbulo etmoidal. Perdón, este no es este que está aquí, el infundíbulo etmoidal. De esta manera, a través de ellos es que drena el seno, por ejemplo, el seno frontal drena a través de este infundíbulo etmoidal. Ahorita se lo muestro. Miren aquí donde está, este es el seno frontal, y miren aquí donde está el agujero, y él vendría por aquí hasta llegar a esta zona. Ese sería el infundíbulo etmoidal, ese conducto que aquí no lo vemos, que va por dentro de los huesos. ¿Ok? Ahí drena entonces el seno frontal. Y a través de este agujero, que es el más grande, miren, aquí tenemos todo esto, el meato medio. A través de este, que es el más grande, va a drenar el seno paranasal más grande, que es el seno del maxilar superior. El seno esfenoidal, que es este, va a drenar primero a las masas laterales y de allí va a pasar a las celdas o celdillas etmoidales, y por aquí va a drenar a través del meato superior. ¿Ok? A través de esto se llama receso etmoidal, a través de esta zona. Bueno, tenemos aquí, ya esto es lo que es el conducto, este es el conducto lacrimonasal, este que vemos aquí de color verde, y viene desde la parte superior, mírenlo aquí tenemos el conducto lacrimonasal, y drena a través del meato inferior. Este es el cornete inferior, debajo de él encontramos el meato inferior. Y este es el que drena las lágrimas, ¿sí? Desde esta zona, donde va a drenar las lágrimas a través de ese conducto lacrimonasal. Se pronuncia lágrimo o lágrimo nasal, eso depende de la bibliografía de donde lo busque. Igual que el hueso, ¿se acuerdan? Hueso lagrimal o lacrimal. Y aquí drena esto, por eso cuando se irrita el ojo y se producen lágrimas, también la cavidad nasal, el moco se licúa porque las lágrimas bajan a través de este conducto. Aquí podemos ver algunas cosas interesantes, y es que miren, esto sería la cavidad nasal de un lado, ¿ok? Este lado sería el lado derecho, ¿cierto? Esta cavidad nasal, recuerden que esta es la pared lateral y esta es la pared medial. Miren que es bastante estrecha. Y esta característica es una característica especial porque esta permite, que cuando el aire entre, tome velocidad. Por eso a esto también se le dan el nombre de turbinas. Así como hace unas turbinas que aumentan la velocidad del aire, también se le da el nombre de turbina. De hecho, la cirugía de cornete no se llama cornetoplastia, sino que se llama turbinoplastia. Eso le ayuda
también a la entrada del aire. Le ayuda también a que el aire pase estrechamente y eso permite que las partículas suspendidas en el aire se peguen a la mucosa que está revestida con mucina, con moco, y así como la cola esta que pega a los ratones, hace que se peguen las partículas que lograron pasar las vibrisas, porque recuerden que las vibrisas, que son los vellitos estos, los que están aquí en el vestíbulo nasal, ayudan también a detener partículas las de mayor tamaño. Entonces, esto ayuda a eso, ayuda también a que cuando el aire pase, esta zona, esta mucosa que ustedes nos dijeron también, que es la mucosa roja, esta pituitaria roja, es bastante vascularizada, tiene bastantes vasos sanguíneos y por ende, nosotros somos animales de sangre caliente, entonces cuando el aire pasa tan estrechamente y estos vasos sanguíneos están distribuidos en este epitelio por esta zona, entonces cuando el aire pase, el aire se va a calentar, va a tomar la temperatura de 37 grados centígrados que está aquí en estos tejidos. ¿Okay? Entonces eso ayuda a calentar el aire, la cavidad nasal, calienta, limpia, filtra y además humedece. ¿Ok? Nosotros cuando respiramos, el aire entra y cuando el aire sale, sale con humedad. De hecho, cuando vean fisiología del sistema renal, verán que existen unas pérdidas que se llaman pérdidas insensibles y dentro de esas están la de la respiración. Una pérdida que no podemos sentir, no podemos percibir, eso es más de percepción, pero se llama así, insensibles. A través de la piel también se producen unas pérdidas insensibles, que después verán en fisiología de lo que son líquidos y electrolitos. Entonces, cuando uno mira los líquidos y electrolitos, habla de esto. Ok, entonces también ayuda a humedecer. ¿Esto por qué les recalco? Porque generalmente aparece como de las vías aéreas superiores, la cavidad oral. Pero si lo analizamos, la cavidad oral es una vía alterna. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense que si una persona comienza a respirar solo por la boca, termina con problemas. ¿Por qué? Porque en la boca no hay vibrisas, no hay vellitos, no hay cilios, no hay moco. ¿Ok? Y entonces las partículas van a entrar tal cual. Van a pasar a la faringe. La cavidad oral es mucho más ancha, entonces el aire no se va a calentar muy bien, no tiene tantos vasos sanguíneos, tampoco va a calentarse muy bien. Y la humedad, la saliva es menos húmeda que la mucina. Si usted coloca mucina, ese moquito filante, usted lo coloca a temperatura ambiente y verá que él permanece húmedo mucho más tiempo que la saliva. Entonces, todas estas características hacen que el respirar por la boca no es lo ideal, es algo accesorio, lógicamente, igual que lo es una traqueostomía, bueno, sabiendo que ella es más invasiva, lógicamente, pero el aire no se va a filtrar, igual no se filtra, no se calienta, entonces genera las mismas problemáticas que puede presentar esto, ¿ok? Es una alternativa, sí, o sea, no, si no puedo respirar por la nariz, pues no, no, entonces no voy a respirar por la boca porque no puedo, no, me toca, claro que sí, es una alternativa. Los niños, fíjate que los bebés son respiradores nasales, 100%. Ellos nacen y el sistema nervioso le dice, no, usted tiene que respirar por la nariz. Entonces un niño, un bebé, cuando se le tapa la nariz con moco, con lo que sea, usted lo ve que ellos están mal porque ellos no saben respirar por la boca. Entonces ahí es cuando comienzan a aprender. Para que se fijen que sí es así como les digo. Esta es la entrada anterior de la cavidad nasal y esta es la posterior, las coanas. Miren cómo están delimitadas. Esas coanas, las láminas pterigoideas del efenoide, el vómer, el Profe, una palatino. pregunta. ¿Sí? Disculpe que Cuéntame. le interrumpa.
Entonces, en sí sería malo que las personas ronquen, ¿no? Ujú, claro que sí. Fíjate que el roncar, aquel que ronca, que respira por la boca, cuando se levanta en la mañana, lo primero que busca es agua, porque siente como si tuviera vidrios en la garganta. Estos señores, ustedes ya que ahorita Suárez nos dijo algo de las amígdalas. Claro, Suárez, que dijiste que ya la medicina moderna propende por no sacar las amígdalas, ¿oyeron? Ya cuando se sacan es una cosa que nos friegue. O sea, se hizo todo para que no pasara esto, pero tocó. Anteriormente sí, se hacía fácilmente. Habían unos criterios y todavía están por allí, pero se hacía mucho. Ahora se sabe que son la primera línea de defensa de nuestro organismo, porque nosotros estamos en contacto con el ambiente, más con la piel y con lo que es la cavidad nasal y oral. O sea, estamos todo el tiempo, tenemos que respirar, y entonces ahí está ingresando antígenos, ¿ok? Bueno, entonces el respirar por la boca hace eso. En la mañana se levanta buscando agua, es lo primero. ¿Por qué? Porque está reseca su garganta. Acuérdense que el aire no se calentó, ese aire entró frío. Si duerme con aire acondicionado, peor. Y si le pone 16 al aire, peor todavía. ¿Ok? Recuerden que el aire, físicamente, por física, sabemos que el aire frío es un aire seco. Y dijimos que nosotros le tenemos que regalar humedad al aire. Quiere decir que entre más seco entre ese aire, yo le voy a regalar más humedad. Y entonces yo me voy a deshidratar un poco más. ¿Sí comprenden eso, verdad? Como si alguien llega a mi casa y yo tengo que completarle para el bus. o- y entonces me tengo que completarle para el taxi. Entonces ya la cosa, y ya no trae ni un peso. Entonces, si yo le completaba para el taxi siempre, que con los 1.000, con los 2.000, pero no trajo ni un peso, me toca sacar más dinero. Más o menos esa es la comparación. El aire entra seco, entre más seco entre, más humedad le tengo que regalar. Profe, era como cuando yo llegué por primera vez a Bogotá, que yo me bajé del bus y tuve como Mm, problemas para respirar, porque, o sea, se me secó casi toda la cavidad nasal. claro, eso hace en las temperaturas elevadas, perdón, en las temperaturas bajas, hacen esto cuando uno siente el shock, eso se llama choque térmico, sí, shock o choque térmico, se denomina. Eh, por eso tú ves que en los países estos donde hay nieve utilizan la bufanda, y la bufanda la pasan por por lo que es la nariz. ¿Qué buscan con esto? Buscan que cuando el aire entre, el aire que ellos respiran pasa a través de la bufanda, y como ya tú soltaste CO2 que viene caliente y húmedo, entonces se va a mezclar con eso que tú acabas de respirar, ese frío, ese aire frío. Y entonces se mezcla, y eso va a hacer que la temperatura aumente un poco y sea más parecida a la temperatura del cuerpo. ¿Ok? Son cuestiones que se hacen buscando esto. Y esto nos enseña algo enseguida, quiero que lo comprenda, que cuando nosotros colocamos oxígeno a una persona, y aquí me voy a adelantar bastante, cuando le colocamos oxígeno a una persona, jamás debemos colocar el oxígeno solo. Siempre lo debemos colocar humidificado, a menos que queramos competir, por ejemplo, en una intoxicación por monóxido de carbono, el humo este que botan los carros, que se compite por la hemoglobina. El monóxido es más, fíjate, el monóxido se pega más a la hemoglobina que, que el oxígeno. O sea, tiene más afinidad. Entonces ahí toca competir. Entonces ahí sí toca meterle oxígeno, porque este paciente se nos puede ir para el otro lado. Entonces mejor le metemos bastante oxígeno a presión positiva para que compita, y cuando ya logramos rescatarlo, entonces sí volvemos y lo modificamos. Porque cuando lo utilizamos así seco, me va a hacer eso que tú sentiste, lo vas a sentir en toda la cavidad, ¿oyeron? En todas las vías, tanto en las vías altas como en las vías bajas. Va a ocurrir esto, eso que sentiste. Es como se reseca todo eso. Entonces siempre ustedes han visto que hay un humidificador, un cosito así con agua,
un frasquito que ustedes ven con agua y hace su burbujita. Eso se llama humidificador. Y entonces eso se busca que tenga humedad ese aire que entra. ¿Ok? Entonces pilas con eso. El frío también, acuérdense los que de pronto les gusta dormir, que el aire acondicionado les dé en la cara. Malísimo. A veces hay personas que, estas personas que roncan, que duermen con aire acondicionado en la cara, generalmente tienen las amígdalas inflamadas. Sus amígdalas siempre están por fuera de los pilares, que ahorita, bueno, ahorita los vemos, por fuera de los pilares, ¿ok? Siempre van a estar por fuera, van a estar aumentadas de tamaño. Sin embargo, no producen reacciones como infecciosas, como esa que nos hablaban del dolor de cabeza y de la fiebre, no la produce, solo la molestia. Y están, tú la ves, están aumentadas de tamaño. Pero ¿cuál es la razón? Que estamos respirando por la boca y entonces el aire entra con todas las partículas que están suspendidas en él. Recuerden que cuando miramos por un rayo de luz que entra por una ventana, seguro que esas pruebas las hacíamos en física en el colegio, un rayo de luz que entra por una ventana, logramos ver que en el aire hay suspendidas partículas. Esas partículas al respirarlas ya van a entrar. Entonces, la cavidad nasal ayuda a que todas esas cosas se traten de evitar lo más posible. Sin embargo, hay partículas que son tan pequeñas que sí logran pasar e inclusive logran llegar a los alveolos. Y entonces aparecen enfermedades como la neumoconiosis, ¿sí? Que es la que se da de este material particulado del carbón, en las minas de carbón, que se respira este aire que está con material particulado, partículas de carbón suspendidas, pueden ingresar y pueden pasar, mira, pasarían las vibrisas, los pelitos, pasarían el moco, la estrechez que hacen los cornetes, logran pasar los cilios que hay tanto en la cavidad nasal como en la faringe, en la laringe, en la tráquea, bueno, en la laringe, en la tráquea, que hay cilios también. Logra pasar y llegar hasta los alvéolos y generar una patología que se denomina así, neumoconiosis, que es la acumulación de estas partículas de carbón en el, y después veremos que eso compite con los alveolos. Un alveolo que tiene estas partículas ya es un alveolo que si tenía, por ejemplo, él podía recibir, pongamos 2 centímetros cúbicos de aire, pero ahora como tiene partículas de carbón ya no recibe 2 centímetros cúbicos, sino que, esto es un ejemplo, sino que entonces está recibiendo la mitad, solo recibe 1 centímetro cúbico. Eso entonces me va a hacer que la respiración no sea tan efectiva, porque ya no estoy respirando lo mismo, sino menos de lo que respiraba, porque ya el espacio que estaba libre o que podían ocuparlo con aire, ya está ocupado parte de él con otra sustancia. ¿Okay? Entonces, para que más o menos comprendan cómo, además de que estas sustancias producen cambios a nivel histológico, hasta la famosa fibrosis quística que se produce ahí en los pulmones. Bueno, sí quedó claro esto del aire, ¿verdad? Del aire frío, cómo daña esta zona. Así pasa también con las traqueostomías, ¿oyeron? Las traqueostomías sí son salvadoras, claro que sí. Y hay que hacerla, toca, sí. Eso lo ponemos en una balanza y decimos, no, listo, después que esté respirando, después miramos. Eso es como decir, no, ahora no puedo hacer la traqueostomía, necesitamos que todo esté estéril. Si estoy en la calle, no tengo nada, no tengo un equipo de traqueostomía, no tengo nada estéril, oye, pero yo necesito que este paciente me respire. Después que ya yo lo tenga respirando, sea como sea, después entonces yo veré cómo le trato la infección o lo que sea, pero mientras consigo un equipo que esté estéril y todo este cuento, Dios mío, ya, ¿sí? Entonces, a veces toca y después entonces se mira, dice uno, bueno, listo, se van a producir estas cosas, pero después las tratamos en el momento. Por el momento lo que hay es que conservar la vida. Entonces, ponerlo a que él respire para conservar su vida. Ok, ahí tenemos las coanas. En algunos niños aparecen estas coanas, um, están atrésicas, están cerradas, la famosa atresia de coanas.
Y a veces entonces ellos no pueden respirar por acá, por esta zona. Ahí nos podemos dar cuenta en el nacimiento cuando hacemos la aspiración de las fosas nasales. Aquí introducimos unos aspiradores y cuando a veces notamos que no puede pasar el aspirador hacia la parte posterior y verse por la gargantica del bebé, podemos pensar en esto de la atresia de Coana. Aquí era para mostrarles esta parte de esta zona. Miren, esta zona es importante lo que es el vestíbulo nasal, porque este vestíbulo nasal presenta folículos pilosos porque es como la epidermis, esto es de epidermis. Por eso entonces en esa zona dentro de nuestra nariz, como la epidermis, hay vellos, hay glándulas sebáceas y entonces ahí se producen a veces comedones, ¿sí? Salen ahí, que la gente vulgarmente le dice granitos, ¿sí? Se inflaman y todo esto, la glándula sebácea se inflama, el sebo ese que se aumenta, un comedón se infecta y produce una anomalía allí. Entonces, lo que quiero que sepan es que si esa zona es aquí está demarcada, mirenla, esa zona es una zona que es como la piel, epidermis, y por eso están estos señores que están aquí, las vibrisas. Y bueno, aquí vemos borde superior, medio e inferior. Esta es la irrigación, que ya no la dijeron. Esto lo tienen también colgado. Aquí esto es importante, el plexo de Kieselbach. Miren cómo confluye en la arteria etmoidal anterior, la etmoidal posterior, la esfenopalatina, ¿sí? La arteria labial superior y la palatina mayor. Cómo confluye en esta zona que se denomina plexo de Kieselbach. Por eso entonces es bien irrigada esta zona. Por eso nosotros hasta con un estornudo muy fuerte la gente puede comenzar a sangrar. No se diga más con un golpe, ¿sí? Entonces se sangra bastante. La manera pues de tratar este sangrado es hacer presión en esta zona. Miren, aquí tenemos el hueso propio de la nariz y desde ahí ya comienza el cartílago. Entonces nosotros, este es nuestro límite y hacemos presión en esta zona. Presión, no hay que echar la cabeza hacia atrás ni nada, porque si la echas pues vas a deglutir la sangre que salió y que quedó aquí, la vas a deglutir y te vas a ver feo, a menos que seas vampiro y te guste, pero si no vas a ver feo. Entonces no hay necesidad de echar la cabeza hacia atrás, solo hacer presión aquí, más o menos 3 minutos, el tiempo de sangría debe ser más o menos eso, o sea, el tiempo de, de, de que se produce la hemostasia. Aquí está el chico sangrando, fácilmente pasa, ¿ok? Entender eso, esa gran cantidad de vasos sanguíneos es lo que hace que se caliente el aire, se pueda calentar más fácilmente. Lógicamente, entre más baja esté la temperatura, nos va a costar más hacerlo. Aquí, pues la configuración de los cartílagos, que no solo es el cartílago nasal, sino los que están en las alas de la nariz, los de los bordes. Ahora tenemos, ya son las 4. Bueno, chicos, entonces se acabó el tiempo. Mañana continuamos con, porfa, con vías aéreas bajas o inferiores y luego continuamos con esto y miramos a ver si podemos sacarlo de vías aéreas inferiores. Si lo puedo hacer yo la presentación, ¿ok? Listo. Ok, profe. Entonces nos vemos mañana. Porfa, si no he llegado a conectarme, porque tuve problemas porque venía del consultorio y no encontraba cómo, ustedes arranquen y ponen a grabar eso, que yo puedo después descargarlo y con eso yo les califico. ¿Ok? ¿Sí? Mañana tenemos clase a la 1, de 1 a 2 y después a las 5. Nos toca agotar también la de las 5 porque la idea es ver esta semana terminar respiratorio para la próxima comenzar digestivo. ¿Ok? Bueno, listo. Nos vemos. Pues no les quito más tiempo. Chau, chau. Bendiciones para todos. Listo, profe.